Parte 4, sección B. Los dioses de luz proceden de los dioses de tinieblas. Así pues queda bien establecido que Cristo, el Logos o el Dios en el espacio y el Salvador de la tierra, es tan solo uno de los ecos de esta misma sabiduría antediluviana, tan desdichadamente interpretada. Su historia principia con el descenso a la tierra de los dioses, entre comillas, que encarnaron la humanidad, y esto es la caída, entre comillas. Ya sea Brahma precipitado a la tierra por Bhagavan en la alegoría o Júpiter por Cronos, todos son símbolos de las razas humanas, una vez que han tocado este planeta de materia densa. Las níveas alas del ángel, aún el más elevado, no pueden seguir siendo inmaculadas, ni ser perfecto el avatara, entre paréntesis, o encarnación, pues cada uno de estos avataras es la caída de un dios en la generación. En ninguna parte está más clara la verdad metafísica explicada esotéricamente, ni más oculta a la comprensión general de aquellos que, en lugar de apreciar la sublimidad de la idea, solo pueden degradarla, que en los Upanishads, glosarios esotéricos de los Vedas. El Rig Veda, como lo caracteriza Wignault, es la concepción más sublime de los grandes derroteros de la humanidad. Los Vedas son y serán siempre, en el esoterismo de la Vedanta y los Upanishads, el espejo de la sabiduría eterna. Durante más de 16 siglos, las nuevas caretas puestas a la fuerza sobre la faz de los dioses antiguos los han ocultado a la curiosidad pública, pero finalmente han resultado inadaptadas. Entretanto, la caída metafórica y la propiciación y crucifixión igualmente metafóricas han conducido a la humanidad occidental por caminos en que se ha hundido en sangre hasta las rodillas. Pero lo peor de todo es que la han llevado a creer en el dogma del espíritu maligno distinto del espíritu de toda bondad, siendo así que el primero vive en toda materia y preeminentemente en el hombre. Finalmente se ha creado el dogma blasfemo del infierno y de la condenación eterna. Él ha extendido una espesa nube entre las intuiciones superiores del hombre y las verdades divinas, siendo el resultado más pernicioso de todos que el pueblo ha quedado en la ignorancia del hecho de que no había demonios, seres malignos tenebrosos en el universo antes de la aparición del hombre sobre esta tierra, y probablemente sobre otras. De aquí que el pueblo haya sido inducido a aceptar, como consuelo problemático de las penas de este mundo, la idea del pecado original. La filosofía de esa ley de la naturaleza, que implanta en el hombre, así como en todos los animales, un deseo instintivo inherente y apasionado de libertad y dirección propia, pertenece a la psicología y no puede tratarse ahora, pues para demostrar este sentimiento en inteligencias superiores, para analizar y presentar una razón natural del mismo, se necesitaría una explicación filosófica interminable, para la cual nos falta aquí espacio. Quizás la mejor síntesis de este sentimiento se encuentre en 3 líneas del Paraíso Perdido de Milton. Dice, entre comillas, el caído: aquí podemos reinar seguros, y en mi opinión, el reinar justifica la ambición hasta en el infierno. Mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo. Mejor es ser hombre, corona de la producción terrestre y rey sobre su opus operatum, que estar confundido en el cielo entre las huestes espirituales sin voluntad. Hemos dicho en otra parte que el dogma de la primera caída se fundaba en unos pocos versículos del Apocalipsis, los cuales han mostrado ahora por algunos eruditos ser un plagio de Enoch. Estos versículos han dado lugar a teorías y especulaciones sin fin, las cuales adquirieron gradualmente la importancia de dogma y de tradición inspirada. Todas trataron de explicar el versículo del dragón de 7 cabezas con sus 10 cuernos y 7 coronas, cuya cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y cuyo lugar y el de sus ángeles no se encontraba ya en el cielo.
Lo que significan las 7 cabezas del dragón o ciclo y sus 5 reyes malos puede leerse en la adenda con que termina la parte 3 de este volumen. Desde Newton o Bossuet han estado desenvolviendo incesantemente especulaciones los cerebros cristianos respecto de estos oscuros versículos. Dice Bossuet: la estrella que cae es la heresiarca Teodosio. La estrella que cae es el heresiarca Teodosio. Las nubes de humo son las herejías de los montañistas. La tercera parte de las estrellas son los mártires, y especialmente los doctores en teología. Bossuet, sin embargo, debiera saber que los sucesos descritos en el Apocalipsis no eran originales y que pueden encontrarse, como se ha mostrado en otras tradiciones paganas. Durante los tiempos védicos no había escolásticos ni montanistas, ni tampoco mucho antes de China, pero la teología cristiana tenía que ser protegida y salvada. Esto es natural. Pero, ¿por qué había de sacrificarse la verdad para salvar de la destrucción las lucubraciones de los teólogos cristianos? El, entre comillas, princeps aeris ujus, el príncipe del aire, de San Pablo, no es el demonio, sino los efectos de la luz astral, como lo explica correctamente Elifas de Levi. El demonio no es el, entre comillas, Dios de esta época, fin de comillas, según él dice, sino la deidad de todas las edades y épocas desde que el hombre apareció sobre la tierra y la materia, en sus formas y estados innumerables, tuvo que luchar por su pasajera existencia con otras fuerzas desintegrantes. El dragón es sencillamente el símbolo del ciclo y de los hijos de la eternidad manvantárica, entre comillas, que habían descendido sobre la tierra durante cierta época de su periodo formativo. Las nubes de humo, entre comillas, son fenómenos geológicos, fin de comillas. La tercera parte de las estrellas del cielo, lanzadas a la tierra, se refiere a las mónadas divinas, en astrología los espíritus de las estrellas, que circulan por nuestro globo. Esto es, los egos humanos destinados a cumplir todo el ciclo de encarnaciones. La sentencia, entre comillas, qui circumambulat terram, fin de comillas, sin embargo, la refieren también en teología al diablo, pues dicen que el padre del mal mítico, entre comillas, cayó como un rayo, fin de comillas. Desgraciadamente para esta interpretación, el Hijo del Hombre, entre comillas, o Cristo, se espera, según testimonio personal de Jesús, que descienda a la tierra del mismo modo, entre comillas, como el relámpago que viene del oriente, fin de comillas. Nota al pie, Mateo 29, 27. Precisamente en la misma forma y bajo el mismo símbolo que Satanás, quien se ve caer como un rayo del cielo. Nota al pie, Lucas 10, 18. Fin de nota al pie. El origen de todas estas metáforas y figuras del lenguaje, eminentemente orientales en su carácter, tiene que buscarse en Oriente. En todas las cosmogonías antiguas, la luz viene de la obscuridad. En Egipto, como en otras partes, la obscuridad fue el principio de todas las cosas. De aquí que Pimander, el, entre comillas, pensamiento divino, salga como luz de las tinieblas, Behemoth. Nota al pie, la Biblia protestante define a Behemoth de un modo inocente, el elefante como algunos creen. Véase la nota del margen, entre paréntesis, Job XL15, fin de paréntesis, en la versión autorizada. Fin de nota al pie. Bueno, Behemoth es el principio de las tinieblas o Satán en la teología católica romana, y sin embargo, Job dice de él que Behemoth es el, entre corchetes, principio, fin de corchetes, principal de los caminos de Dios. Principium viarum domini Behemoth. Nota al pie, Job
XL19. Fin de nota al pie. La consecuencia no parece ser una virtud favorita en ninguna de las partes de la llamada revelación divina. Los egipcios y caldeos atribuían el principio de sus dinastías divinas a aquel periodo en que la tierra creadora se hallaba en sus dolores postreros para dar a luz a sus cordilleras prehistóricas, que después han desaparecido, a sus mares y continentes. Su rostro se hallaba cubierto de profundas tinieblas y en aquel caos, entre corchetes secundario, fin de corchetes, estaba el principio de todas las cosas, que más adelante se desarrollaron en el globo. Nuestros geólogos han confirmado ahora que hubo tal conflagración terrestre en los periodos geológicos primitivos, hace algunos cientos de millones de años. Nota al pie: la astronomía, sin embargo, no sabe nada acerca de las estrellas que han desaparecido, a menos que sea simplemente de la visión, pero nunca de la existencia. Desde que se conoció la ciencia de la astronomía, las estrellas temporarias son solo estrellas variables y se cree que hasta las nuevas estrellas de Kepler y de Tycho Brahe pueden verse todavía. Fin de nota al pie. En cuanto a la tradición misma, la tienen todos los países y naciones, cada uno bajo su aspecto nacional respectivo. No son solo Egipto, Grecia, Escandinavia y México los que tenían sus Tifón, Pitón, Loki y su demonio caído, sino también la China. Los hijos del celeste imperio tienen toda una literatura sobre el particular. Se dice que a consecuencia de la rebelión contra Ti de un espíritu orgulloso que decía que él era el mismo Ti, fueron desterrados a la tierra 7 coros de espíritus celestiales, lo cual trajo un cambio en toda la naturaleza, el mismo cielo inclinándose y uniéndose con la tierra. En el I Ching, King, se lee: el dragón volador, soberbio y rebelde, sufre ahora, y su orgullo es castigado. Creyó él que reinaría en el cielo y solo reina en la tierra. El dragón volador, soberbio y rebelde, sufre ahora, y su orgullo es castigado. Creyó él que reinaría en el cielo y solo reina en la tierra. Además, el Tchon Tsieo, o entre corchetes Chuan Xue Pien, una obra sobre educación, fin de corchetes, dice alegóricamente: una noche las estrellas dejaron de brillar en la oscuridad y la abandonaron, cayendo como lluvia sobre la tierra, en donde ahora se hallan ocultas. Estas estrellas son las mónadas. Las cosmogonías chinas tienen su Señor de la Llama y su Virgen Celestial, entre comillas, con pequeños espíritus que la ayudan. Pero todo esto no prueba que las mencionadas alegorías sean presentimientos o escritos proféticos, que se refieren todos a la teología cristiana. La mejor prueba que puede presentarse a los teólogos cristianos de que las declaraciones esotéricas de la Biblia en ambos testamentos son el acerto de la misma idea de nuestras enseñanzas arcaicas, a saber, que la caída de los ángeles, atribuida simplemente a la encarnación de los ángeles que habían atravesado los 7 círculos, se encuentran en el Zohar. Ahora bien, la Kabbalah de Simeón Ben Jochai es el alma y esencia de la narración alegórica, así como la Kabbalah cristiana posterior es el Pentateuco mosaico obscuramente vestido. Y dice ella en los manuscritos de Agripa: la sabiduría de la Kabbalah se apoya en la ciencia del equilibrio y de la armonía. Las fuerzas que se manifiestan sin haberse equilibrado antes perecen en el espacio. Equilibrado quiere decir diferenciado. Así perecieron los primeros reyes, entre corchetes, las dinastías divinas, fin de corchetes, del mundo antiguo, los príncipes de los gigantes producidos por sí mismos. Cayeron ellos como árboles sin raíces
y no se les volvió a ver más porque eran la sombra de la sombra. Entre paréntesis, esto es el chaya de los nebulosos Pitris. Fin de paréntesis. Nota al pie, esto se refiere a los reyes de Edom. Fin de nota al pie. Pero los que vinieron después, los que lanzándose de lo alto como estrellas que caen fueron encerrados en las sombras, continúan hasta hoy, entre corchetes, dianis que encarnándose en esas sombras vacías, inauguraron la era de la humanidad. Fin de corchetes. Todas las sentencias de las antiguas cosmogonías descubren a aquel que sabe leer entre líneas la identidad de ideas, aunque bajo formas distintas. La primera lección que enseña la filosofía esotérica es que la causa incognoscible no produce la evolución, ya sea consciente o inconscientemente, sino que solo exhibe periódicamente aspectos diferentes de sí misma para la percepción de las mentes finitas. Ahora bien, la mente colectiva, la mente universal, compuesta de diversas e innumerables huestes de poderes creadores, por más infinita que sea en el tiempo manifestado, es, sin embargo, finita cuando se compara con el espacio no nacido e inmarcesible en su aspecto esencial supremo. Lo que es finito no puede ser perfecto y, por tanto, entre estas huestes hay seres inferiores, pero nunca ha habido demonios ni ángeles desobedientes, por la sencilla razón de que todos están regidos por la ley. Los asuras, o llámeseles como quiera, que encarnaron, siguieron en esto una ley tan implacable como otra cualquiera. Ellos se habían manifestado antes que los Pitris, y como el tiempo en el espacio procede por ciclos, su vez había llegado, y de aquí las numerosas alegorías. El nombre de Asura, entre comillas, fue primero aplicado por los brahmanes indistintamente a aquellos que se oponían a sus mojigangas y sacrificios, como hizo el gran Asura llamado Asurendra. Probablemente ha debido partir de esta época el origen de la idea del demonio como competidor o adversario. Los Elohim hebreos, llamados Dios entre comillas, en las traducciones que crearon la luz entre comillas, son idénticos a los asuras arios. También se les llama hijos de las tinieblas, como contraste filosófico y lógico con la luz inmutable y eterna. Los primeros mazdeístas no creían que el mal o las tinieblas fueran coeternos con el bien o la luz, y dan la misma interpretación. Ahriman es la sombra manifestada de Ahura Mazda, entre paréntesis Asura Mazda, fin de paréntesis, a su vez salido de Seruana Akerne, el, entre paréntesis, círculo del, fin de paréntesis, tiempo sin límites, o la causa desconocida. Dicen ellos de esta última: su gloria es demasiado exaltada, su luz demasiado esplendente para que ninguna humana inteligencia ni ojo mortal pueda percibir y ver. Su emanación primordial es la luz eterna, la cual, por haber estado previamente oculta en las tinieblas, fue llamada a la manifestación. Y así fue formado Ormuzd, el rey de la vida. Es el primogénito en el tiempo sin límites, pero lo mismo que su antetipo, entre paréntesis, la idea espiritual preexistente, ha vivido dentro de las tinieblas por toda la eternidad. Los 6 Amashpens, 7 contando con el mismo, el jefe de todos, los ángeles y hombres espirituales primitivos, son colectivamente su logos. Los Amshaspens de Zoroastro crean también el mundo en 6 días o periodos y descansan en el séptimo, pero en la filosofía esotérica, ese séptimo es el primer periodo o día entre comillas, la llamada creación primaria en la cosmogonía aria. Este
aeón intermedio es el prólogo de la creación que se halla en las fronteras entre la causación eterna, increada, y los efectos finitos producidos, un estado de actividad y energía nacientes, como primer aspecto del reposo inmutable y eterno. En el Génesis, en el cual no se ha gastado energía metafísica alguna, sino solo una agudeza e ingenio extraordinarios para velar la verdad esotérica, la creación principia en la tercera etapa de la manifestación de Dios, o los Elohim. Son los 7 regentes de Pimander. Son ellos idénticos a todos los demás creadores. Pero aún en el Génesis, ese período está indicado por la rudeza del cuadro y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. A los Elohim se les muestra cómo, habiendo creado, esto es, construido o producido los 2 cielos o cielo doble, no el cielo y la tierra, lo cual significa que separaron el cielo superior angélico manifestado o plano de conciencia del plano terrestre inferior, los para nosotros eternos e inmutables aeons de aquellos periodos que existen en el espacio, en el tiempo y la duración, el cielo de la tierra, lo desconocido de lo conocido, para el profano. Tal es el significado de aquella sentencia del Pimander que dice: el pensamiento, el divino, que es luz y vida, Seruana Akerne, produjo por medio de su palabra, o primer aspecto, el otro pensamiento operador, el cual, siendo el Dios del espíritu y del fuego, construyó 7 regentes que encerraban en su círculo al mundo de los sentidos, llamado destino fatal. Lo último se refiere al karma, los 7 círculos. Son los 7 planetas y planos, como también los 7 espíritus invisibles en las esferas angélicas, cuyos símbolos visibles son los 7 planetas. Nota al pie. Otra prueba, si alguna se necesitara, de que los antiguos iniciados conocían más de 7 planetas, se encuentra en el Vishnu Purana, volumen 2, página 305, en donde, al describir los carros de Durhuva, la estrella polar, Parashara habla de los carros de los 9 planetas que están unidos por cuerdas aéreas. Fin de nota al pie. Los 7 rishis de la Osa Mayor y de otros signos. Según lo dicho por Roth de los Adityas, no son ni el sol ni la luna, ni las estrellas, ni la aurora, sino los eternos sostenedores de esta vida luminosa que existe, por decirlo así, detrás de todos estos fenómenos. Ellos, las 7 huestes, son los que, habiendo considerado en su Padre el pensamiento divino, el plan del operador, como dice el Pimander, desearon operar o construir el mundo con sus criaturas. Del mismo modo, pues habiendo nacido dentro de la esfera de operación, el universo manifestado, tal es la ley manvantárica. Y ahora viene la segunda parte del pasaje, o más bien de 2 pasajes convertidos en uno para ocultar el sentido completo. Los que nacieron dentro de la esfera de operación eran los hermanos que le amaban bien. Este último, o sea, entre comillas, eran los ángeles primordiales, los asuras, los ahriman, los Elohim o hijos de Dios, de los cuales era uno Satán. Todos esos seres espirituales llamados los ángeles de las tinieblas, por ser estas tinieblas la luz absoluta, hecho descuidado ahora por la teología, sino enteramente olvidado. Sin embargo, la espiritualidad de los tan maltratados hijos de la luz, la cual es tinieblas, debe ser evidentemente tan grande en comparación con la de los ángeles de orden siguiente, como lo etéreo de estos últimos comparado con la densidad del cuerpo humano. Los primeros son los primogénitos, y por tanto están tan cerca de los confines del espíritu puro en reposo que son meramente las privaciones, en el sentido aristotélico,
los Ferowers o tipos ideales de los que siguen. Ellos no podían crear cosas corporales, materiales, y por tanto se dijo en el transcurso del tiempo que rehusaron crear según se les fue ordenado por Dios, o sea que se rebelaron. Quizás esto justificado, está mal redactado en el libro, quizá esto esté justificado por el principio de la teoría científica, que nos enseña el efecto de dos ondas sonoras de igual longitud a encontrarse. Si los dos sonidos son de la misma intensidad, su coincidencia produce un sonido de 4 veces la intensidad de cada uno, mientras que su choque produce silencio absoluto. Al explicar algunas de las herejías de su tiempo, Justino Mártir muestra la identidad de todas las religiones del mundo en sus puntos de partida. El primer principio comienza invariablemente con lo desconocido y la deidad pasiva de la cual emana cierto poder activo o virtud, el misterio que a veces es llamado sabiduría, a veces el Hijo, muchas otras Dios, Ángel, Señor y Logos. Nota al pie, Justino cum Trifone, página 284. Este último término se aplica algunas veces a la primera emanación, pero en algunos sistemas produce el primer andrógino o rayo doble producido en el principio por lo invisible. Filón describe esta sabiduría como macho y hembra, pero aun cuando su primera manifestación tenía un principio, pues procedía de Oulom, Ailón, el tiempo, el aión más elevado, cuando surgía del Padre, había permanecido con el Padre antes de toda creación, pues es una parte de él. Nota al pie. Sanchoniaton llama al tiempo el aeón más viejo, protógonos el primogénito. Fin de nota al pie. Por lo tanto, Filón, el judío de Adam Kadmon, el nombre de, entre comillas, mente, fin de comillas, la enoia de Vitos en el sistema agnóstico, comillas, llámese Adán a la mente, fin de comillas. Nota al pie, Filón el judío, Caín y su nacimiento, página 27. Según lo explican los antiguos libros de magia, todo el asunto se aclara. Una cosa solo puede existir por medio de su contraria, nos dice Hegel, y solo se necesita un poco de filosofía y espiritualidad para comprender el origen del dogma último, tan verdaderamente satánico e infernal en su fría y cruel maldad. Los magos explicaban el origen del mal en sus enseñanzas exotéricas de este modo. La luz solo puede producir la luz y nunca puede ser el origen del mal. ¿Cómo pues se produjo el mal? Puesto que nada había coigual o semejante a la luz en su producción. La luz, dicen ellos, produjo varios seres, todos ellos espirituales, luminosos y poderosos. Pero un gran ser, el gran Asura, Ahriman, Lucifer, tuvo un mal pensamiento contrario a la luz. Dudó, y por esta duda convirtióse en obscuro. Esto se aproxima un poco más a la verdad, pero se encuentra aún lejos de la misma. No hubo ningún mal pensamiento, entre comillas, que originase el poder contrario, sino sencillamente el pensamiento per se, algo que, siendo reflexivo y conteniendo designio y objeto, es por tanto finito, y así tiene que encontrarse naturalmente en oposición al puro reposo, estado natural de la perfección y espiritualidad absolutas. Fue sencillamente la ley de la evolución que se afirmó, el progreso del desenvolvimiento mental, diferenciado del espíritu, envuelto y cogido ya por la materia, hacia la cual es atraído de modo irresistible. Las ideas en su propia naturaleza y esencia, como conceptos que tienen relación con objetos, ya sean verdaderos o imaginarios, son opuestas al pensamiento absoluto.
ese todo incognoscible de cuyas misteriosas operaciones afirma Mr. Spencer que nada puede decirse, sino que no tiene parentesco de naturaleza como la evolución, y ciertamente que no lo tiene. Nota al pie, Principios de Psicología, volumen 2, página 17, y otra nota al pie que dice: es propio del espíritu de negación paradójica tan conspicuo en nuestras ideas que mientras la hipótesis de la evolución ha obtenido derecho de ciudadanía en la ciencia, según la enseña Darwin y Haeckel, sin embargo, tanto la eternidad del universo como la preexistencia de una conciencia universal son rechazadas por los psicólogos modernos. Si los idealistas tuviesen razón, la doctrina de la evolución sería un sueño, dice Mr. Herbert Spencer. El Zohar lo expone de un modo muy sugestivo. Cuando el santo único, entre comillas, el Logos, deseó crear al hombre, llamó a la hueste de ángeles más elevadas y les dijo lo que quería. Pero ellos dudaron de la sabiduría de este deseo y contestaron: el hombre no continuará una noche en su gloria. Por lo cual fueron quemados, entre paréntesis, aniquilados, fin de paréntesis, por el Señor santo, entre comillas. Entonces llamó a otra hueste menos elevada y les dijo lo mismo. Pero también aquellos contradijeron al santo único, entre comillas. ¿Qué bien hay en el hombre?, entre comillas. Le arguyeron. Sin embargo, Elohim creó al hombre y cuando éste pecó, vinieron las huestes de Usa y Asael e inculparon a Dios. He aquí al Hijo del Hombre que has hecho. Dijeron: mira cómo ha pecado. Entonces el santo único replicó: si hubieses estado entre ellos, los hombres, hubieras sido peor que ellos. Y los arrojó de su exaltada posición en el cielo a la tierra, y se cambiaron en hombres, y pecaron como las mujeres de la tierra. Nota al pie. Zohar 9b. Fin de nota al pie. Esto está bien claro. Ninguna mención se hace en el Génesis 6 de estos hijos de Dios, entre comillas, que son castigados. La única referencia que sobre el asunto hay en la Biblia es en Judas. Y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia habitación, Él los retuvo por siempre en cadenas en la oscuridad hasta el juicio del gran día. Nota al pie, versículo 6. Y esto significa sencillamente que los ángeles, entre comillas, condenados a la encarnación, se encuentran en las cadenas de la carne y de la materia, en la oscuridad de la ignorancia hasta el gran día, que vendrá como siempre después de la séptima ronda, al final de la semana, en el séptimo Sabbat o Nirvana post-manvantárico. Cuán verdaderamente esotérico y en consonancia con la doctrina secreta es el Pimander. El pensamiento divino de Hermes puede inferirse solo de sus traducciones primitivas originales, al latín y al griego. Por otra parte, puede verse lo desfigurado que ha sido posteriormente por los cristianos en Europa, en las observaciones y confesiones inconscientes hechas por D.St. Mark en su prefacio y carta al obispo de Aire en 1578. Allí se expone todo el ciclo de transformaciones de un tratado panteísta y egipcio en uno místico católico romano, y se ve cómo se ha convertido el Pimander en lo que es ahora. Sin embargo, aún en las traducciones de St. Mare se encuentran vestigios del verdadero Pimander, el pensamiento o mente universal, entre comillas. He aquí la traducción de la antigua versión francesa, cuyo original se transcribe en su antiguo francés fuera de uso en la nota al pie. 7 hombres, entre corchetes, principios, fin de corchetes, fueron generados en el hombre. La naturaleza de la armonía de los 7 del Padre y del Espíritu. La naturaleza produjo 7 hombres con arreglo a la naturaleza de los 7 espíritus, que tenían en sí potencialmente los 2 sexos. Nota al pie.
Mercure Trismegiste Pimandre, capítulo 1, sección 16. Entre comillas. O ma pensé que es ensuitil. Car je decide grandemente se propos, pimande dict se si est un misteri se le juques a joduir. Bueno, y continúa con la nota al pie en francés, el cual como no sé leer, no lo voy a seguir leyendo. Metafísicamente, el Padre y el Hijo son la mente universal y el universo periódico, el ángel y el hombre. Es el Hijo y el Padre a un mismo tiempo. En el Pimander es la idea activa y el pensamiento pasivo que la genera, la tonalidad radical en la naturaleza que da nacimiento a las 7 notas, la escala septenaria de las fuerzas creadoras y a los 7 aspectos prismáticos del color, todos nacidos del rayo blanco o la luz generada en las tinieblas. Fin de la sección B. A continuación, sección C.